Bueno, buenas tardes, honorables concejales. Cordial y respetuoso saludo para todos. Cordial saludo a la señora secretaria de Hacienda, la doctora Janice, su equipo de trabajo, y para los amigos de Milenio que nos acompañan la tarde de hoy. Cordial saludo también para el señor secretario, para el amigo del canal de Copavapen y para las personas que nos ven a través de los medios de comunicación. Señor secretario, por favor, verificar el quórum si es tan amable. Acevedo Giraldo Diomedes Dionisio. Presente. Aristizábal John Edier. Presente. Franco Muñoz Luis Alberto. García Ospina Diego Fernando. Presente. Giraldo Montoya Germán Albeiro. Presente. Gutiérrez Mejía Beliorminso. Presente. Gutiérrez Enciso Gustavo. Presente. Herrera Cardona Víctor Raúl. Presente. López Ospina Albeiro. Presente. Montes Sánchez Leonel. Presente. Ospina Quintero Carlos Andrés. Presente. Patiño Daniel Felipe. Presente. Valencia López José Augusto. Presente. Hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entonces, por favor, continuar con el orden del día. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Pensilvania. Cuarto, control político, Secretaría de Hacienda, secretaria Ledis Janice Cardona Mazo. Quinto, comunicaciones, proposiciones y varios. Sexto, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, aprueban el orden del día leído para el día de hoy. Continuamos, por favor. Tercero, himno de Pensilvania. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Pensilvania, al nombrarte mis labios, de tu amor se enardece la llama, pues tu nombre es hechizo que inflama de placer y de amor juvenil. Si nos brindas glorioso pasado de trabajo, de paz y ventura, la virtud de tus hijos augura un risueño y feliz porvenir. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Señor secretario, por favor, continuar con el orden del día. Cuarto, control político, Secretaría de Hacienda, secretaria Ledis Janice Cardona Mazo. Bueno, honorables concejales, le damos la cordial bienvenida a Ledis Janice Cardona Mazo, secretaria de Hacienda, para presentarnos el informe de gestión de la Secretaría. Bienvenida nuevamente y tiene la palabra. Muchas gracias, muy amables por esta invitación que me hacen hoy el día de ustedes acá a este honorable recinto.
con mi equipo de trabajo muy agradecidos por poder venir a presentarles a ustedes y a la comunidad que nos acompaña por medio de la transmisión el informe o la ejecución presupuestal del año 2025 de ingresos y gastos del municipio de Pensilvania Caldas. Bueno, este es un panorama general, un consolidado de la ejecución presupuestal del año 2025 de gastos. El presupuesto inicial del municipio de Pensilvania inició con 37.226 millones aproximadamente, el cual tuvo un incremento del 17% para finalizar el año 30-31 de diciembre, el cual terminó en 43.629 millones de pesos. En el total de CDPs o disponibilidades entregadas por el municipio para ejecución presupuestal terminó con un 93.8% de ejecución. De estos 40.948 millones de pesos que se dieron disponibles, se comprometió el 99.9%, el cual ascendió a una cifra de 40.944 millones de pesos aproximadamente. De estos compromisos, o lo que llamamos normalmente registros presupuestales o RPs, nos obligamos a pagar el 94.7% de los compromisos total adquiridos. De estos 38.796 millones de pesos, el municipio pagó 90% del total del presupuesto, que equivale a 38.404 millones de pesos. Para el cierre de la vigencia 31 de diciembre se constituyen unas reservas presupuestales de alrededor de 2.147 millones, que equivalen al 5.5% del total del presupuesto definitivo de la vigencia 31 de diciembre. Se constituyeron unas cuentas por pagar de 391 millones que equivalen al 1.1%, que estas reservas se generan del total de obligaciones que el municipio adquirió frente a los pagos efectivos que se realizaron como tal. Bueno, en esta parte hacemos un resumen consolidado de todas las partidas del presupuesto de gastos, desde el presupuesto definitivo hasta la ejecución como tal de él. Podemos ver que el presupuesto definitivo en su distribución, el 53% del presupuesto corresponde a los gastos del Fondo de Salud, el 35.92% corresponden a la inversión que el municipio de Pensilvania destinó para la vigencia 2025, el 8% al gasto de funcionamiento, el 1% a pagar la deuda pública interna que actualmente tiene la entidad. Los gastos del Consejo ascienden al 0.70% del total del presupuesto y los de la personería al 0.52%. En cuanto a la ejecución de esta distribución de los gastos, podemos observar que el municipio ejecuta alrededor del 94.9% del total del presupuesto definitivo en relación con los pagos. Ya en relación con las disponibilidades realizadas y los RPs o registros presupuestales otorgados, el municipio ejecuta el 99.9% de los recursos definitivos del total del presupuesto. En cuanto al panorama general del presupuesto de ingresos de la ejecución, este inició con 37.226 millones y al 31 de diciembre cierra con 43.629 millones de pesos. El incremento es igual al de gastos, del 17% por el equilibrio presupuestal que se debe tener. Al cierre de la vigencia se denota que el presupuesto tuvo un mayor valor recaudado frente al presupuestado de 1.120 millones de pesos. En cuanto a la distribución del presupuesto de ingresos, podemos observar que los ingresos, el 53% son del Fondo Local de Salud, el 29% son los ingresos no tributarios, el 10.23% son los ingresos tributarios, que son todos los recursos que ingresan a la entidad de todos los recaudos que nosotros hacemos por impuestos, contribuciones, tasas, multas, etcétera. Y los recursos de capital ascienden al 6.94% del total del presupuesto aprobado en la vigencia. El porcentaje de recaudo del presupuesto para la vigencia 2025 terminó que del total presupuestado de ingresos, el 51.84% fueron los recursos del Fondo de Salud, el 10.66% los ingresos tributarios, el 30.26% los ingresos no tributarios y el 7.24% son los recursos del capital, que en cifras, pues acá podemos ver la tablita, nos dice que el total del recaudo para la vigencia 2025 ascendió a 44.750 millones de pesos aproximadamente, frente al presupuesto inicial o al presupuesto final con el que terminó el municipio para la vigencia 31 de diciembre del 2025.
Bueno, frente a presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos, ¿yo qué les puedo decir a ustedes? Que el municipio presenta un superávit presupuestal ya que los ingresos superaron los compromisos, es decir, los ingresos recaudados para la vigencia 2025 terminaron en 44.750 millones de pesos y los gastos comprometidos terminaron en 40.944 millones de pesos aproximadamente, dándole así al municipio un superávit presupuestal de 3.806 millones de pesos aproximadamente. En el proceso de ejecución, ¿cómo terminó entonces ingresos contra gastos? Funcionamiento, se ejecutó el 99% del total de los recursos presupuestados. Inversión, se ejecutó el 84% del total de los recursos presupuestados. Se presentan reservas de 2.127 millones, los cuales son proyectos en ejecución que quedaron a 31 de diciembre que se vienen ejecutando en el transcurso del año. La deuda pública, no se dejan saldos pendientes, se cumple con el total del pago de servicios a la deuda para el municipio a 31 de diciembre. El Consejo, la Personería y el Fondo Local de Salud ejecutan al 100% sus recursos presupuestales, tienen alta eficiencia en el manejo del rubro del presupuesto y cumplen adecuadamente su ejecución presupuestal. En cuanto al análisis del ingreso, el mayor valor recaudado indica que estamos haciendo unas muy buenas sesiones de recaudo al interior de la entidad para recuperar toda la cartera, morosidad y otras transferencias que asume el municipio en su presupuesto de ingresos. Bueno, en esta partecita quise mostrarles un comparativo del 2024-2025 en las principales partidas de los rubros presupuestales, cómo fueron las variaciones de un año al otro. Entonces podemos ver que en el presupuesto de gastos del 2024 al 2025, el rubro de inversión aumentó en un 19%, el servicio a la deuda disminuye en un 11% y los gastos de funcionamiento disminuyen en un 1%, lo cual desde mi punto de vista puedo decir que se está haciendo un buen manejo presupuestal en el gasto, toda vez que los gastos de funcionamiento no están aumentando y se está aumentando el rubro de inversión como tal para el municipio. En el comparativo de ingresos del 2024 al 2025, podemos notar que los recursos del capital aumentaron en un 188%, los ingresos no tributarios aumentaron en un 13%, los ingresos tributarios, que es nuestra fuente de recursos propios directa, aumentó en un 20% y los ingresos corrientes aumentaron en un 14%. El total del presupuesto de ingresos del 24 al 25 aumenta en promedio el 19%, lo cual le permite pues tener maniobrabilidad al municipio para poder hacer mucha más inversión, que es lo que nos permite que el gasto haya tenido un aumento del 19% en la inversión para el año 2025. Bueno, en cuanto a las preguntas específicas que ustedes me realizaron en el cuestionario que enviaron a mi oficina, la pregunta número 1, total de CDPs de julio a diciembre, estos ascienden a 40.542 millones de pesos. El total de los RPs de julio a diciembre ascienden a 40.625 millones de pesos. En la pregunta 3, ¿cuántos ascienden los viáticos de los funcionarios? Estos ascienden a 46.648.000 pesos aproximadamente. En la pregunta número 4, ustedes me preguntan que cuántos fueron los recursos corrientes de libre destinación para la vigencia 2025, estos ascendieron a 6.391 millones de pesos y ahí en la tablita pues les puse por cada fuente de financiación lo que los ingresos corrientes se distribuyeron para el 2025. En la pregunta número 5, ustedes me preguntan en cuánto está la deuda interna de la entidad. A cierre 31 de diciembre terminamos con 1.105 millones de pesos de deuda interna, el cual tuvo unos pagos aproximados de 800 millones de pesos. En la pregunta 6, que me la salté. Ya, esa llega a la relación de ingresos y gastos, pues ese es el Excel de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos que le envié a ustedes en los anexos, que básicamente pues fue las dos primeras diapositivas donde les expliqué la ejecución de ingresos y la ejecución de gastos de la vigencia 2025. La pregunta número 7, me preguntaron cuánto fue la ejecución presupuestal para el 2025 y la proyección para el 2026. Pues para el 2025, el transporte escolar ascendió a 487 millones de pesos y la proyección presupuestal para el 2026 está en 474 millones de pesos.
En la pregunta número 8, ustedes me preguntaron a cuánto ascendió la ejecución del KID escolar para el 2025 y la proyección para el 2026. Entonces, para el 2025 el KID escolar tuvo un costo de 39 millones aproximadamente y para la vigencia 2026 se presupuestaron 45 millones de pesos. En cuanto a la pregunta de las reclamaciones recibidas en la oficina referente al incremento del impuesto predial para el 2025, en los archivos se encontraron alrededor de 33 reclamaciones, en donde la mayoría de ellas, la respuesta que se dio era que se debían remitir al IGAD para hacer la solicitud o los requerimientos que tuvieran referente a ese aumento, puesto que la Secretaría de Hacienda o el municipio como tal no tenía injerencia en esos cálculos que el IGAD hace para el cobro del impuesto predial. Bueno, para la pregunta número 10, me acompañan los compañeros de Millennium, porque este tema del predial sí para este año tuvo unas variaciones importantes, que es importante que tanto ustedes como concejales o la comunidad que nos está acompañando por medio de la presentación sepan de primera mano cuáles van a ser los cambios que vamos a tener este año. Entonces, para eso solicito el acompañamiento de mi equipo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Juanita Sánchez Valencia, asesora jurídica del Grupo Millennium, quienes somos los encargados de apoyar el proceso de cobro coactivo acá en el municipio. Bueno, es importante que referente a la pregunta 10, donde ustedes preguntaban que cuál sería el incremento del impuesto predial para la vigencia 2025, es de aclararles que actualmente ninguna ley regula como tal el incremento, ya que esto depende es del valor del avalúo catastral y la tarifa que se le cobre de acuerdo al Estatuto de Rentas. Para este año, el Instituto Agustín Codazzi aplicó el artículo 49 del Plan de Desarrollo Municipal para el año 2022 a 2026, en el cual en su artículo 49 regula como tal el proceso de regazo rural, en donde se busca modificar la brecha que hay entre el valor del impuesto como tal, el valor comercial, al valor catastral. Es importante aclarar que esta actualización se hizo en 572 municipios, en donde se incluyó el municipio de Pensilvania Caldas, ya que en los últimos 5 años no ha tenido como tal una actualización catastral o una actualización de catastro multipropósito, ya que ambas son diferentes. Al no haber aplicado dentro de los últimos 5 años estas actualizaciones, pues el Agustín Codazzi entró a aplicar el artículo 49, modificando el valor del avalúo catastral. Es importante tener en cuenta que esta modificación del avalúo catastral no se realizó por medio de visitas técnicas ni de visitas físicas a los terrenos como tales y a los predios, sino que se realizó de acuerdo a la información catastral que tenía el Agustín Codazzi y con unos sobrevuelos que hicieron sobre los municipios. Por ende, este cambio en el avalúo no es una actualización, solo se está modificando un valor dentro del predio que es como tal el avalúo catastral. ¿Por qué esto afecta al municipio? Pues porque la base gravable del impuesto predial es el avalúo. Por ende, si un predio anteriormente tenía un avalúo de 2 millones y hoy en día pasó a tener un avalúo de 50 millones de pesos, la tarifa pudo variar porque las tarifas en el Estatuto de Rentas del municipio de Pensilvania están basadas de acuerdo al avalúo catastral y la destinación del predio. Entonces pudo cambiar tanto el valor del avalúo catastral, que es la base gravable, como la tarifa aplicable a este predio. Haciendo un ejemplo práctico, un contribuyente el año pasado podía pagar en la zona rural 1 millón de pesos y este año su impuesto predial le pudo subir a más de 10 millones de pesos. Eso no significa que se le vaya a cobrar los 10 millones de pesos. El artículo 49, por medio de esa regulación, también trajo la ley 1995-2019, la cual trajo unas excepciones aplicables a los predios que actualmente no están actualizados, con el objetivo de que bien se aplicara ese rezago rural sin que se tuviera una afectación como tal al contribuyente. Entonces, la ley nos indica
que las personas que no se hayan actualizado y su predio no tenga más de 100 hectáreas solo podrán pagar hasta el 50% del impuesto que pagaron el año 2025. Supongamos, si yo pagué 50.000 pesos de impuestos, este año solo voy a poder pagar hasta 75.000 pesos. No me podrán llevar todo el valor que da el valor del avalúo catastral por la tarifa, porque pues esto sería vulnerar el principio de igualdad tributaria frente al contribuyente. Sin embargo, sí debo de aclararles que cada año irá aumentándose 50% hasta que lleguemos al 100% de lo que le debemos de cobrar al contribuyente. Entonces nos podemos demorar en esta transición más o menos 10 años. ¿Por qué el IGAP hizo esto? Primero, porque realmente en Colombia la desactualización es mucha. Hay predios que estaban considerados con un avalúo catastral de 2 millones de pesos. Ustedes en Colombia, ¿dónde van a encontrar un predio rural, una finca que tenga un avalúo catastral de 2 millones de pesos cuando realmente en el comercial se vende por 100? Entonces lo que hizo el Agustín Codazzi es que subió más o menos más del 60%, alcanzando que entre el avalúo comercial y el avalúo catastral solo hubiera una diferencia del 40%. Obviamente el avalúo catastral nunca va a llegar a alcanzar el comercial, sin embargo sí se busca que la brecha entre los dos no sea tan alta. Referente a esto, pues la aplicación no es si el municipio quiere acogerse, es una obligación porque fue una orden a nivel nacional. A ningún municipio le preguntaron si quería ser parte de esta actualización, si así le puede llamar el valor. Qué pena, un favor, sino que hay una inquietud y la quiero hacer acá un concejal, está haciendo la oportunidad de que preguntemos a la que está explicando el tema ahí de lo del la resolución 2052 de la que sacó el presidente Gustavo el 30 de diciembre, ¿cierto? Sí, señor. Listo, bien, pues, honorable concejal Víctor Raúl tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos, para las personas que hay en las barras, Hacienda y Milenio. Sí, señor. Me inquieta un poco lo de los avalúos y de la manera que cambió, porque yo esta semana me acerqué incluso a Hacienda a hacer la consulta, porque miramos unos predios que están en el rural disperso y no tienen nunca cuándo valer lo que quedó este año con ese avalúo. Un predio de 800 metros que hasta el año pasado tenía un avalúo de 1.154.000. ¿Sí? Y vamos a mirar ahorita y tiene un avalúo de 114.832. O sea, eso es una cosa demasiado desproporcionada. Van a mirar para hacer la escritura del mismo predio, un lote de 8.2 hectáreas. Es del mismo propietario, tenía un avalúo de 7.417.000, quedó con un avalúo de 96.817.000. ¿Dónde se pueden dirigir los propietarios de estos predios? ¿Sí? Por derecho de petición, si desde Hacienda, si desde ustedes como Milenio, le podemos ayudar a estas personas, porque en realidad el impuesto, pues además que se va a incrementar mucho por un lado, y al momento de ir a vender un predio de estos, la hecha de la escritura puede costar más que lo que realmente vale el predio, porque es que son predios en el rural disperso que por un lado están abandonados, improductivos. Entonces son cosas que se ven de una diferencia muy grande. Es que, o sea, no es irrisorio. Si el Agustín Codazzi comprara esos predios al valor que lo dice ahí, le pueden descontar hasta el 30% del valor para las personas ir a vender, porque la verdad no se le ve otra opción. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta del honorable concejal,
el Agustín Codazzi como tal habilitó que por medio de derecho de petición, cuando los ciudadanos consideraran que el aumento del avalúo catastral no está acorde a las condiciones del predio, porque como les indiqué anteriormente, no fue que se visitara como tal físicamente el predio y se realizara los aspectos topográficos para determinar las condiciones o la destinación del predio, si era pecuario o agropecuario, porque también hay predios que sufrieron cambios con su destinación. El Agustín Codazzi habilitó que por medio del derecho de petición todo aquel que considere que no está de acuerdo con el avalúo lo pueda presentar. Como tal, no es una petición que desde Hacienda podamos resolver, porque Hacienda no es el gestor catastral del municipio de Pensilvania, es el IGAP. Por ende, la Secretaría de Hacienda no conoce cuál fue la fórmula aritmética ni el estudio técnico del predio para determinar como tal el aumento de ese avalúo. Por ende, las solicitudes deben de ser remitidas y presentadas ante el IGAP, que es la autoridad competente para aclararle esos aspectos sobre el avalúo, porque Hacienda no es la autoridad competente. Gracias. Honorable concejal Luis Alberto Franco tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Cordial y respetuoso saludo para ustedes, para todos los honorables concejales, la señora Secretaría de Hacienda, que entre otras cosas, en un acto de cortesía debió haberse presentado para saber quién es, de dónde viene, si es de aquí de Pensilvania, qué títulos tiene. Eso generalmente se utiliza por cortesía. Y al grupo Milenio. Presidente, miren lo importante, lo que acaba de decir la asesora jurídica de Milenio. ¿Usted recuerda el año pasado cuántas sesiones tuvimos para llegar a esta conclusión? El año pasado les amparon, le clavaron, y me disculpan el término, la Secretaría de Hacienda, ustedes, le clavaron a los usuarios el 100% del incremento de una vez. Y usted acaba de decir que eso se puede hacer escalonado y que puede durar hasta 10 años, ¿no es cierto? Diferido en el tiempo. Hay que tener en cuenta que el año pasado no estaba el proceso de rezago rural. Es algo que apenas se está aplicando para la vigencia 2026. Por ende, si el año pasado un predio aumentó su impuesto predial, pudo ser porque cambiaron las hectáreas y los metros de área construida. Cuando a un predio le cambian los metros de área construida, la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019 establece que se le puede cobrar hasta el 100% del impuesto. Por eso cada caso tiene una sección en particular y habría que analizarlo, porque no es que se le haya cobrado desde Hacienda el 100% del impuesto, porque el año pasado el regazo rural no existía, apenas fue una aplicación de este año, y seguramente si hubo predios que el año pasado sufrieron diferencias en el valor liquidado del impuesto predial, fue porque tuvo que sufrir algún cambio desde la información catastral, sea porque se le actualizó su avalúo por algún proceso de desenglobeo, diferentes mutaciones que pudo sufrir el predio, porque cambiaron las áreas construidas o por diferentes aspectos que venga desde la base catastral, más no desde que el municipio haya decidido tomar una decisión frente a estos predios para cobrarlos al 100%. Pero el año pasado estuvo acá la directora seccional o regional o departamental del IGAC y nos dijo exactamente lo que usted me está diciendo. Eso fue lo que nos dijo, sino que aquí no lo aplicaron. No es que no se haya aplicado. Desde el año pasado, como tal, el IGAC empezó una sensibilización con los municipios sobre de qué se iba a tratar el proceso de rezago rural, cómo se iba a aplicar, cuáles iban a ser los municipios que se iban a ver afectados con esta situación, pero como tal la base catastral solo llegó actualizada ahora a finales de enero de 2026. Por eso el IGAP ha dado unas capacitaciones durante el mes de enero y el mes de febrero para la explicación y la parametrización de los sistemas tributarios, ya que cada sistema pues se debe parametrizar de acuerdo a las excepciones que trae la ley. Como les decía, solo se podrá cobrar hasta el 50% si el predio no fue actualizado, no tuvo cambios en sus hectáreas, no tuvo cambios en sus áreas construidas. Si un predio sufrió cambios de áreas construidas, un cambio de hectáreas porque se englobó con otro predio, sencillamente el impuesto tendrá que cobrarse de acuerdo a la Ley 44 de 1990.
que indica que el impuesto a pagar podrá ser hasta el doble del impuesto pagado el año anteriormente. Entonces habría que mirar porque cada caso es diferente de acuerdo a las condiciones del predio para determinar si el impuesto realmente se incrementó de acuerdo a las excepciones de la ley o estuvo fuera de los parámetros. Honorable concejal Gustavo Gutiérrez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludo, queridos concejales, colegas, Secretaría de Hacienda, equipo que la acompaña y todos los que nos ven por los medios. Tengo una confusión. Ahí habló dos veces de un término y no sé si es que yo tengo otro parecido. Te dice regazo. ¿O es regazo o es rezago? Rezago. Ah, vio. Siempre sirvió el profesor de español, muchas gracias. Rezago. Honorables concejales, yo les compartí en el grupo del Consejo ahí la resolución que emitió del 30 de diciembre con respecto al tema de lo Agustín Codaxi, y en la página 63 aparece lo del municipio de Pensilvania. Una inquietud, usted ahora nos comentaba que los predios que tuvieran hasta 100 hectáreas subían el 50%, y si pasa de 100 hectáreas... Cuando un predio, la ley 1995-2019 establece que cuando un predio tenga más de 100 hectáreas se le podrá cobrar de acuerdo al límite establecido en la ley 44. La ley 44 establece que solo se le podrá cobrar hasta el doble del impuesto liquidado el año inmediatamente anterior. Si yo pagué 200.000 pesos, en la vigencia 2025 podré pagar hasta 400.000 pesos, de ahí no podrá pasar mi impuesto. Si el predio pasa de las 100 hectáreas, ahí tiene 110 Sí, señor. hectáreas y pagó el año anterior 200. Para ser más claros, la ley 1995 de 2019 presenta tres excepciones principales. Una, aquellos predios que están actualizados dentro de los últimos 5 años, quiere decir que hayan sufrido una actualización más o menos de 2021 hacia 2025, solamente se les podrá aumentar el impuesto predial, el IPC más 8 puntos porcentuales. Para el caso del municipio de Pensilvania, que no ha tenido esta actualización en la zona rural dentro de los últimos 5 años, no aplica esta excepción del IPC más 8 puntos porcentuales. La segunda excepción es que solamente los predios que no han sido actualizados, no sufrieron cambios en sus áreas construidas ni en sus hectáreas, solamente podrán pagar hasta el 50% del impuesto liquidado del año inmediatamente anterior, que es la excepción que le va a aplicar casi a todos los predios en el municipio. Si yo pagué 50.000, pues este año solo va a pagar hasta 75.000 pesos. La tercera sección es que aquellos predios que sean de estrato 1 y 2, cuyo avalúo catastral sea dentro de los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pagará solamente el valor del IPC, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los municipios en Colombia, en su zona rural dispersa, no tiene como tal estratificado. Entonces, por ende, esa aplicación de esa excepción no aplicaría porque tienen que estar los dos aspectos presentes, que sea estrato 1 y 2 y que su avalúo esté dentro de los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, otra inquietud con respecto al tema. Refiriéndonos al municipio de Pensilvania, aquí viendo el cuadrito, dice que código de zona geoeconómica, y llevan el consecutivo ahí y hablan unos porcentajes en unos del 136%, otro hasta el 2.879%, y aquí en lo último habla uno del 3%, otro del 4%. De pronto nos podría dar como una explicación con respecto a ese tema que se refiere ese porcentaje que incrementan. La verdad, esos porcentajes que incrementan el IGAP, el municipio desconoce cuál fue la aplicación, por lo mismo porque no conocemos el estudio técnico como tal, porque el IGAP, si bien ha dado capacitaciones y socializaciones, han sido a nivel general, no han atendido a cada municipio para nosotros requerir la información de cómo fue el estudio técnico que se realizó. Entonces no podría darles claridad sobre a qué significan los porcentajes al no conocer cuál fue el estudio que realizó el IGAP. Listo, muchas gracias. Honorable concejal Daniel Patiño tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos. Una preguntita, entonces digamos, si a una persona le subió el predial, digamos, de 200.000 a 400.000 y la persona, digamos, la habitación no sufrió modificaciones, no compraron, pues, digamos, enseguida ni nada.
no construyeron. Porque, digamos, si pasó de 200 a 400.000 pesos. Habría que verificar si hubo un error al momento de la liquidación del impuesto, porque si el predio no sufrió ninguna modificación, no tiene más de 100 hectáreas, pues solamente pudo haber aumentado el 50% de lo pagado el año inmediatamente anterior. Habría que revisar, siempre y cuando también tengan en cuenta sea un predio rural disperso, porque como tal los predios que están ubicados en el centro poblado de los corregimientos se entienden que son urbanos. Entonces, digamos, subió el avalúo, digamos, subió de 20 millones a 40 millones, pues obviamente pues va a subir el impuesto. Y entonces, digamos, a la persona no le hubieran podido, como usted dice que tiene que ser escalonadamente, ¿cierto? Sí. Entonces, el año pasado, digamos, en un caso particular, listo, no construyeron, la persona no construyó, no modificó nada, pero sí le subió el avalúo. Y entonces ellos no debieron haberle cobrado de una vez todo el incremento. Si fue un caso del año pasado para la liquidación del impuesto del año 2025, habría que mirar por qué sufrió ese cambio el avalúo y si fue que cambió de pronto la destinación del predio. Porque, como les digo, en el año 2025 no existía como tal la figura de rezago rural, por ende no pudo haber como un cambio muy alto en el avalúo, porque ellos no estaban haciendo esas modificaciones en el 2025, solo las trajeron hasta 2026. Entonces habría que analizar con ese predio qué fue lo que pasó realmente. No, entonces, ¿qué pasó con la mayoría de predios de Pensilvania? Porque en muchos casos pasó tal cual como yo le estoy diciendo. Si aumentó ese porcentaje, eso también depende de la base catastral que nos haya enviado el IGAP como tal, porque habría que verificar cuál fue el aumento que le hicieron a ellos a los predios y si era un predio rural o era un predio urbano. O sea, según lo que yo entiendo, es que el municipio logró el año pasado para hacer esos incrementos antes de que llegara pues esta nueva ley, es lo que yo entiendo. Pero el municipio como tal no es que haya logrado un incremento. El impuesto se basa de acuerdo al avalúo catastral y la tarifa. Si el impuesto aumentó fue porque hubo un cambio en el avalúo catastral, y si el cambio fue del avalúo catastral, habría que preguntarle al IGAP cuál fue el parámetro utilizado para ese cambio. No, o sea, lo que yo me refiero es que el municipio logró de subirle a la gente, digamos, todo de una, y no esperó cada año para irle subiendo. Eso fue lo que logró el municipio. 50. Bueno, ahí sí pudo faltar una parametrización. Como le digo, habría que revisar el caso. Y en eso es lo que nosotros todos aquí los concejales hemos discutido, eso, que el municipio lo que logró fue, digamos, llevarlo a la tarifa máxima de una de la liquidación. Y eso a todos, pues, eso fue lo que nos dio más duro, no que hubieran subido el impuesto, pues listo, eso no, pues no hay ningún problema, pero sino que en lo que sí afectó fue que nos subieron el impuesto de una. Bueno, habría que analizar los casos, porque realmente la ley general es la ley 44 para todos los predios, que es la que aplicaría en este momento. Entonces solamente hubiera podido subir el doble de lo liquidado el año inmediatamente anterior. Si de pronto pueden mostrarnos pues un caso en específico donde tengan una liquidación del impuesto, donde haya pasado un caso de estos, para nosotros analizar lo que fue lo que sucedió. Honorable concejal Augusto Valencia, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Cordial saludo, funcionarios de Milenio, Secretaría de Hacienda, honorables concejales y comunidad que nos ve. Yo creo que aquí debemos diferenciar una cosa. Usted inicialmente empezó hablando de lo rural, ¿cierto? Ya nos hemos metido en urbano, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? Acabemos lo rural para sacar de la duda a mucha gente de la parte rural y ya nos metemos en sí en lo urbano, para poder aclarar todo esto. ¿Sí es tan amable? Sí, claro. Bueno, señora. Lo del rezago rural que aplica a partir de la vigencia 2026, en años anteriores no se aplicó y se va a aplicar por una sola vez de acuerdo al artículo 49 del Plan de Desarrollo Nacional, es que los avalúos catastrales cambiaron considerablemente su valor. Por ende, al cambiar el valor del avalúo catastral, pudo sufrir una modificación en la tarifa del impuesto y fue totalmente el valor diferente liquidado a la vigencia anterior. Si un predio no sufrió actualización, no tuvo cambios en sus áreas construidas ni en sus hectáreas,
Solamente a aquellos predios de la zona rural se les podrá cobrar hasta el 50% del impuesto liquidado el año inmediatamente anterior. Si el predio rural tiene más de 100 hectáreas, se le podrá cobrar hasta el doble del impuesto liquidado el año inmediatamente anterior, de acuerdo a la restricción que trae la Ley 44 de 1990. Esas son las dos excepciones que aplicaría para la zona rural. Actualmente el sistema tributario del municipio, que es SIGAM, por medio del cual se liquida el impuesto predial, ya está parametrizado para aplicar estas excepciones y que a las personas solamente les llegue la liquidación del impuesto predial con el valor que deben de pagar. Por ende, en una factura de impuesto predial no les va a salir el valor total que realmente debería pagar de acuerdo a avalúo y tarifa, sino que solamente les sale el valor ya con el aumento del 50% del año anterior. Eso por la zona rural, para que les quede claro. Ahora los casos de la zona urbana, que ustedes mencionan que el impuesto incrementó considerablemente el año pasado. La zona rural, la zona urbana tampoco ha tenido una actualización catastral ni se le aplica la figura del rezago rural. Por ende, si un predio de la zona urbana tuvo modificaciones en su liquidación y se le cobró más del doble permitido que estipula el artículo 6 de la Ley 44 de 1990 a su artículo 10, en el cual indica que una persona no podrá pagar el doble del impuesto liquidado el año inmediatamente anterior, siempre y cuando no haya sufrido modificaciones en su área construida, no se haya englobado con otro predio o sus hectáreas no hayan cambiado. Si una persona de la zona urbana pagó el año pasado 200.000, este año solo podrá pagar hasta 400.000. No se le puede llevar a la tarifa plena. Cada año se le irá incrementando de acuerdo a la excepción de la ley hasta que llegue a pagar el valor real de lo liquidado del impuesto. Honorable Disculpe, concejal. qué pena. Hágale, honorable concejal Luis Alberto Franco, bien pueda. Y seguidamente, concejal Herminzo. Señorita, o sea que, de acuerdo con la resolución que nos acaba de entregar el señor presidente, en Pensilvania está en la página 63. En Pensilvania hay predios rurales que van a subir incremento del avalúo catastral hasta el 2.545%. Sí, señor. Hay predios que subieron hasta más de el 1.000%, 3.000%. O sea, si estamos hablando, perdón, que si un predio, por decir algo, está avalado en 1 millón, puede subir hasta 24.450.000 pesos en Pensilvania, ¿de acuerdo con esto? Sí, es de acuerdo al ejemplo que puso el honorable concejal hace un momento, que decía que el avalúo del año pasado estaba en 1 millón y este año lo subió a 124 millones. Puede pasar, y muchos predios fue así. Pero mire lo grave, presidente, de esto. Ahí donde usted nos dijo, página 63, el mínimo es el 3%. Y el máximo es 2.879. 2.879%. Entonces, ¿se imagina los incrementos para nuestra gente del campo que van a sufrir con eso? Pero también hay que tener en cuenta, perdón, presidente, que la liquidación no va a ser de acuerdo a ese avalúo, porque el valor sería totalmente alto. Entonces, dejarle muy claro a la comunidad que primero no fue un proceso que se realizó desde la alcaldía municipal, ni mucho menos desde el alcalde, que fue un proceso que realizó el Instituto Agustín Codazzi por orden nacional de acuerdo al plan de desarrollo, y que no se les va a cobrar el valor total de lo que se debería cobrar de la liquidación, sino que solamente pagarán hasta el 50% de lo del año anteriormente pagado. Qué pena ahí, honorable concejal Herminzo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, honorables concejales, secretaria de Hacienda, su equipo de trabajo y el equipo de Millennium. Doctora, yo sí quiero pues como aclarar acá a la comunidad que quede claro, porque es que hablamos y la comunidad pues no entiende. Yo personalmente entiendo de que la persona que se le incremente el impuesto por encima de lo que está
puede acudir al recurso de apelar por medio del derecho de petición. O sea, aclarar a la gente que si se le sube o se le incrementa muchísimo, que acudan y pongan el derecho de petición a Gusten Coaxe para que le resuelvan la situación, ¿cierto? Y mientras tanto, pues, abstenerse de pagar el impuesto para de pronto no tener que hacerle un retroactivo ahí o un reembolso a la cuenta. O sea, más claro es acudir al derecho de petición. Porque yo tengo un predio que vale en estos momentos, paga 100.000 pesos de impuesto y me sube por encima de 400.000, es algo ilógico, porque diríamos que si está por debajo de las 100 hectáreas, lo más que me debe subir es el 50%, que sería de 100.000 serían como 150.000. Entonces, si yo veo que se pasa por encima de los 150.000 de impuesto, veo que está algo pues, irregular, entonces debo acudir a interponer el derecho de petición, y creo que desde la Secretaría de Hacienda nos pueden colaborar con eso, ¿cierto? A interponer a la hora del documento de derecho de petición, o a quien acudimos acá en la administración o personería más bien, para que la gente se informe y le demos la información a la comunidad. Bueno, para hacerle la aclaración a la comunidad, si la comunidad tiene dudas sobre el avalúo catastral, cómo fue el cambio de ese avalúo, cuál fue el estudio técnico que se hizo desde el IGAP, deben de acudir por derecho de petición al IGAP. Desde la Secretaría de Hacienda, pues no somos los competentes ni debemos de hacerlo por ser la entidad liquidadora del impuesto los que les ayuda a elaborar el derecho de petición. Sin embargo, desde la personería creería que les podrían prestar ese servicio. Si la duda de la comunidad es frente al valor a pagar del impuesto, sí el derecho de petición lo deben de radicar a Hacienda, porque si es el valor como tal, nosotros somos los que le debemos de aclarar cómo se hizo la liquidación, cómo se aplicó, si se aplicó la excepción del 50% o cuál fue la excepción que se aplicó, si fue la de la ley 44 o la ley 1995. Entonces, para que la comunidad tenga en cuenta estos dos aspectos, si es avalúo, nos dirigimos al IGAP, si es el valor a pagar del impuesto, nos dirigimos a la Secretaría de Hacienda. A usted. Bueno, honorables concejales, con respecto al tema, y luego que hagamos un ejercicio acá entre todos sobre el tema que se está tratando. Hablemos de una propiedad que tenga un avalúo de 10 millones de pesos y hagamos el incremento del 2.879%, nos quedan 297 millones de pesos. O sea, el hecho de que digamos que subió se incrementó el avalúo casi a 300 millones de pesos, a propiedad de 10 millones de pesos, no es que nos van a cobrar sobre el avalúo que hizo el IGAF, sino que nos van a cobrar sobre, si esos 10 millones de pesos que teníamos avalado de esa propiedad, le pagamos el año anterior 80.000, entonces le van a subir a 120.000 pesos más o menos. Y lo que explicaba ella era que gradualmente cada año iban a ir subiendo hasta llegar que la propiedad cumpliera con el avalúo que le dio el incremento este año el IGAP, pero no es que le vayan a subir a liquidar con el tema del IGAP, con el incremento que le dio el IGAP. Honorable concejal, tiene la palabra Víctor Raúl. Presidente, claro que sí, es que lo del impuesto no se ve tan abismal, ¿cierto? Pero vaya, venda pues usted esa propiedad que se le subió a ese monto tan alto, ¿cuánto le va a valer la hecha de la escritura? Y si usted va a la realidad, vaya, venda pues ese predio que tenía hoy en 10 millones de pesos, vaya a venderlo en más de 200 millones de pesos, eso es imposible. Eso es imposible porque en el rural disperso conocemos de que el incremento va a ser para todos, ¿cierto? No es lo mismo usted vender 10 hectáreas aquí en Los Jazmines a decir que va a ir a venderlos en Samaria, en La Torre, o decir que va a ir a venderlas abajo en La Aurora, ¿sí? Entonces, ahí es de donde se ve la diferencia. Por eso yo hacía la pregunta, este predio lo vendieron, valió 14 millones de pesos. El año pasado fueron a hacer la escritura ahorita y tienen que vender el predio y sacar del bolsillo para poder hacer la escritura. Porque es que ese es el que se incrementa. Entonces ahí pues sí toca escribir al IGAP. Y con el tema del impuesto, pues como lo dice la asesora jurídica, pues sí sería en la Secretaría de Hacienda. Pero bastante preocupante el tema y cada día pues lo vamos a ver con más frecuencia, la queja de todos los propietarios de finca en el avalúo tan alto que va a tener, y eso que todavía no es el catastro multipropósito. Cuando sea, entonces pobre las personas que tienen algún predio. Honorable concejal Lionel, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los concejales, a los de la mesa que nos acompañan. Sí me gustaría que de pronto se hiciera una petición o un llamado al IGAD
porque es curioso que no se haga un estudio a conciencia y simplemente que con una foto le diga a usted le va a incrementar todo esto, sino que se haga un estudio detallado y se haga el incremento a conciencia, no así como quien dice, no tenemos tiempo, mandemos un dron, tomamos la foto y ya subámosles todo esto, sin tener en cuenta las condiciones reales de la región. Entonces sí sería bueno como de pronto elevar una queja o una petición ante el IGAD y que se haga un estudio real, no a través de una foto o de un dron o simplemente ser tan facilistas y decir, tomemos una foto y ya esto lo arreglamos así y que todos nos vamos a tragar todo entero. No, yo diría que hay que hacer una petición y hacer que nos solicite o solicitar un estudio a conciencia acerca del incremento y cuál es el patrón o los parámetros que están utilizando para poder hacer esos incrementos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es importante la pregunta y la opinión pues del concejal es muy importante porque hay que aclarar pues que claramente esta actualización, si así se puede llamar, o este cambio en el valor del avalúo catastral no fue solamente en el municipio de Pensilvania. Inicialmente se hizo en 572 municipios que terminaron siendo 503. La solicitud que él indica para presentar al IGAP, claro, nosotros estamos en todo el derecho de presentarla y muy seguramente el IGAP nos responderá. Pero sí me gustaría aclararles que para que se hiciera un valor actualizado de acuerdo a las condiciones del predio, la destinación si es pecuario, agropecuario o destinación para vivienda, eso tendría que entrar dentro de un proceso de actualización catastral o un catastro multipropósito. Por eso es que el IGAP ha indicado durante los últimos años que los municipios tienen que hacer esa actualización. Al ver el IGAP que los municipios no realizaron esta actualización, pues lo que hicieron ellos fue que los incluyeron dentro del proceso de rezago rural. Pero como tal, para poder que eso se hiciera a conciencia, con la destinación de cada predio, las condiciones de cada predio, tiene que ser por medio de una actualización catastral, no hay otro medio. Por eso es que el IGAP lo hizo de cierta forma, por decirlo así, democráticamente, sin preguntar a dedo, este es su avalúo, sin tener en cuenta esos estudios, porque no se ha realizado el proceso de actualización, para tener eso claro también. Honorable concejal Germán Albeiro tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes, concejales, y a todos los que integran acá la... Mira, quedé con una dudita yo que usted dijo de que los predios urbanos y rurales diferenciaban, ¿cierto?, del catastro, ¿cierto?, del avalúo catastral. Entonces usted hablaba que los centros poblados, por ejemplo, como los corregimientos, que los podían tomar como zona urbana. Y vamos a mirar, Bolivia aparece como rural, entonces para cobrar impuestos, si es urbano, y para cuando no, es rural. Bueno, hay que tener en cuenta que esa destinación de los predios que los dividen entre zona urbana y zona rural no es algo que haga como tal el municipio, sino que es la base catastral del IGAP, así vienen destinados. Cuando ustedes encuentran un predio dice 01, 02, 03, 04, significa que son predios urbanos. Así estén dentro de los corregimientos porque está dentro del centro poblado del corregimiento. Cuando ya los predios dicen 0001, 0002, 0003, 0004, significa que son predios rurales dispersos. Los rurales dispersos fue a los cuales se les aplicó la figura del rezago rural. Pero yo le escuché a usted que decía que se suponía que, por ejemplo, como Bolivia era urbano, ¿cierto? ¿Y se supone es quién, el gobierno o el municipio que toma esa decisión? No, la decisión como tal pues se plantea desde el PBOT municipal y desde ahí ya se toma la información catastral por medio del Agustín Codazzi, quien es el que envía las bases catastrales y asigna las fichas. Por medio de las fichas catastrales ustedes se pueden dar cuenta cuáles son los predios urbanos, cuáles son los predios rurales, de acuerdo a cómo comienza su ficha. Si su ficha comienza por 3 ceros, es un predio rural. Si su ficha comienza por 01, 02, 03, 04, es un predio considerado urbano, pero no es una destinación que se establezca desde el despacho del alcalde o desde la Secretaría de Hacienda. Finalmente, ustedes dicen que el avalúo catastral de un predio que vale 10 millones de pesos quedaría en 200 y punta, y va a ser cobrado gradualmente. Finalmente uno termina pagando sobre los 250 millones de pesos, los 250 millones de pesos, ¿cierto? Termina uno finalmente, ¿cierto? ¿No? Sí, señor, finalmente va a terminar. Entonces ahí es donde está la trampa. O sea, uno va a empezar a pagar
Y claro, no, para llevar la cosa suave, como lo van llevando uno por las buenas, lo van llevando por las buenas y finalmente le van clavando uno, o sea, una cosa grave para las personas que tienen y tenemos predios y una propiedad, o sea que eso van a incentivar al no volver a comprar una propiedad porque lo van a clavar a uno allá. No solamente que le hacen todo lo que le saca por una escritura, el aumento ahí cuando hace la escritura, los impuestos que tiene que hacer, ahorita y este tema del impuesto grave. Ya hoy en día no vale la pena tener usted un predio. ¿Ah? Pero hay que tener en cuenta que es una determinación a nivel nacional. No, claro, y no tiene que ver nada de yo digo que los corregimientos, los municipios, para los municipios mucho mejor, claro. ¿Sí o no? Para los municipios mejor que lo hagan porque van a entrar más ingresos, pero entonces uno escucha que los gobiernos van a defender las comunidades, antes lo están clavando. Hay que también tener en cuenta que ese avalúo incrementó tanto es porque hace más o menos dentro de 30, 15 años no se actualizaba ese valor catastral. Entonces por eso fue que ese avalúo sufrió esos cambios. Y yo sin contar, perdón, las ganancias ocasionales también. Señor presidente. Honorable concejal, tiene la palabra. No, yo sí quiero que la comunidad se dé cuenta de que esto no es una decisión del orden municipal. Usted lo dijo muy claro ahora porque es que mucha gente se va a poner esto y vamos a tener inconvenientes. Claro, como lo decía muy bien usted, sabemos de que esto viene del gobierno central, porque yo sé que va a haber gente que va a dar pedal por allá a otros para decir que no, que eso fue la alcaldía. Entonces, para que quede bien claro, comunidad en general, que esto no es un decreto del alcalde ni del gobernador, que esto viene del gobierno central, llámese Presidencia de la República. ¿Algo otro, honorable concejal? Honorable concejal Víctor. Gracias, presidente. Poniéndole atención a lo que decía la asesora jurídica y complementando un poco lo que decía. Prácticamente así sucedió en Pensilvania cuando hicieron el año pasado, a principio de año, esa visita por sectores, ¿cierto, Daniel? Que le llegó el impuesto altísimo a quienes no le habían hecho nada a las viviendas y a los que sí le hicieron muy bajo, ¿sí ve? Entonces eso se puede decir que fue a dedo, porque vinieron y hicieron en unos sectores y globalizaron todo. Entonces qué bueno que el Agustín Codazzi hiciera esas visitas predio a predio, o que desde acá el Consejo se haga el derecho de petición, lo firmemos todos y lo radiquemos al Agustín Codazzi, a ver cómo le pueden ayudar al rural disperso, no tanto a la cabecera sino al rural disperso, porque es que la verdad sí es abismante. Si usted hace la cuenta, pues yo hacía la cuenta, entonces la hecha de una escritura de 200 millones de pesos, 210 millones de pesos puede estar costando 18 millones de pesos. Vale, la cuenta, presidente. Con respecto a la liquidación de notario de registro, no tengo yo mucho conocimiento del tema, pero averiguamos. Es un promedio, averiguamos y verás que es un promedio de 18 millones de pesos, y si en realidad el predio vale 20, 25 millones de pesos. Algo otro, honorable concejal Germán. Y hay una cosa que complementar ahí, lo que yo decía, usted le tiene que vender el predio uno para pagar los impuestos, y lo que le hablaba ahora, las ganancias ocasionales que también lo sacó el gobierno. Entonces aquí se puede prestar eso, el municipio no tiene la culpa, ni ustedes tampoco, porque se tiene que regir a una norma nacional. Entonces, por ejemplo, una persona de 100 hectáreas, yo creo que se va a dar, y eso va a empezar a darse, la gente empieza a vender pedazos de una propiedad, por decir, de 100 hectáreas, venderlas con documento. Entonces usted empieza a vender con documento, como también es legal, ¿sí me entiende? Y cuando el gobierno va a cobrar, entonces se dice, no, yo llevo ya más de 10 años, tengo documento, entonces ya me está a la posesión. Mire el problema que se está armando ahí, pienso pues yo. Presidente. Honorable concejal, tiene la palabra. Con respecto a lo que están diciendo los compañeros, sí se sabe pues de que digamos el alcalde o pues la administración en sí no tiene pues injerencia pues en esto, pero sí queda muy claro, o sea, para mí, que el único error que sí ha tenido la administración, y lo sigo insistiendo, y algunos concejales
lo decimos, es que ellos en base al incremento hicieron todo el cobro de una vez y aprovecharon el año pasado para hacer el cobro en algunas propiedades. Ese sí fue el error del municipio y yo sigo insistiendo. ¿Al voto honorable concejal? Bien, pues, doctora, puede continuar. Bueno, frente a las dos últimas intervenciones de los honorables concejales, como lo decía él, pues claro, ustedes pueden remitir el derecho de petición desde acá, desde el Consejo, solicitando pues que ellos les indiquen el estudio técnico, pero sí soy clara que para que ellos hagan visitas a cada predio y determinen el estado actual de cada uno es por medio de una actualización catastral o una actualización de catastro multipropósito. No hay ninguna otra figura que lo permita, para ser muy claros en ese aspecto. Lo que indicaba el concejal, la verdad desconozco si se presentaron solicitudes, porque desde Millennium no atendemos como tal esas solicitudes de lo de las liquidaciones del año pasado. Sin embargo, si tienen un caso que nos puedan presentar para analizarlo, pues sería muy adecuado para nosotros verificar qué fue lo que pasó, ¿cierto? Para hablar con más certeza de los casos que ustedes indican que el año pasado les subieron el impuesto al 100% de lo que se debía liquidar, para analizar si era lo procedente y lo adecuado, si efectivamente hubo algún error en la parametrización como tal del sistema. Continúa la doctora. Muchas gracias, muy amable por la explicación. Bueno, continuando con los interrogantes que ustedes me enviaron, ustedes me hicieron la pregunta de a cuánto ascendían los recursos del balance para el 31 de diciembre del 2025. Pues a hoy todavía no puedo darles esa cifra consolidada, porque todavía nos encontramos en proceso de conciliación financiera y presupuestal para poder traerles a ustedes las cifras como tal exactas, para que podamos después solicitar las respectivas adiciones al presupuesto en base a una eficiente conciliación fiscal y financiera a 31 de diciembre. Entonces a hoy no les puedo dar esa cifra. En la pregunta 12 ustedes me preguntaban a cuánto ascendía el pasivo pensional de diciembre. Entonces a 31 de diciembre ascendió a 1.668 millones de pesos aproximadamente. En la pregunta 13 me preguntaron cuántas cuentas teníamos embargadas y el monto aproximado. En la actualidad se tienen 7 cuentas embarcadas en Bancolombia por un monto de 262 millones, en Davivienda 2 cuentas embargadas por un monto de 61 millones, existen 2 cuentas embargadas en el Banco Agrario, pero no me llegó la certificación del banco de cuánto era el costo o a cuánto ascendía este embargo, entonces no le tengo el dato. Del Banco BBVA se tienen 3 cuentas embargadas por valor de 31 millones de pesos. En cuanto a la pregunta del empréstito que ustedes aprobaron el año pasado, en mediados del año de octubre, en qué estado se encontraba, les puedo informar que en enero, cuando yo llego a la Secretaría de Hacienda, me comentaron del proceso, que era importante darle gestión y trámite a este crédito. Entonces ya en el mes de diciembre se fue adjudicado a la entidad de Inficaldas, pero para poder que ese desembolso o esos recursos lleguen al municipio se tienen que hacer una serie de procedimientos internos y a su vez externos con unas entidades para que nos puedan aprobar los desembolsos. A la fecha hemos hecho ya el acercamiento con Inficaldas, nos han dado las indicaciones previas de cuál es el procedimiento que tenemos que hacer con ellos, la documentación que tenemos que entregarle para el proceso del desembolso. También nos indicaron que teníamos que hacer unos registros ante el Ministerio de Hacienda, los cuales ya están en trámite, ya hice la primera solicitud, pero esos trámites con esas entidades no es que sean muy eficientes. Entonces estoy a la espera de que me den respuesta del primer punto para poder seguir con el segundo y con el tercero y llegar al cuarto, que es el desembolso de los recursos a la institución como tal. Según tenemos entendido, el proceso en los registros entre el Ministerio de Hacienda, Contraloría y el proceso con Inficaldas, bueno, no, específicamente estos dos pueden demorar alrededor de 2 o 3 meses. Y ya posterior a eso viene el proceso con Inficaldas para el proceso de desembolso, que ese tiene otro tiempo, pero no sabría con claridad con Inficaldas cuánto demoraría el desembolso. Pero lo largo o lo tedioso está en el registro y en la documentación que tenemos que hacer en estas dos entidades como tal. Y la pregunta número 15 que ustedes me pusieron, que en qué estado había encontrado la Secretaría de Hacienda,
pues yo qué les puedo decir. Tenemos un equipo muy bueno, muy comprometido, mi disponibilidad total y plena para cualquier requerimiento, para cualquier solicitud que ustedes tengan. Quiero y pretendo que sea una oficina de puertas abiertas para la comunidad, para ustedes, y que podamos resolver de la mejor manera posible cada uno de los interrogantes que se vayan presentando a medida que se vayan presentando las inquietudes en la oficina. Tratar en la medida de lo posible que seamos muy diligentes, que seamos efectivos en las respuestas y que no tengamos pues limitaciones o limitemos a las personas o a las demás dependencias en los procesos que cada uno desempeña. Honorables concejales, ¿una inquietud, alguna pregunta? Doctora, le quiero pedir un favor, de acuerdo a lo que expresó el honorable concejal Luis Alberto Franco, sí fuera bueno que nos contara de dónde es, toda la biografía suya, y es tan amable, para que los honorables concejales tengamos presente. Claro que sí, no hay ningún problema. Yo vengo del corregimiento de San Daniel, vivo aproximadamente acá hace 20 años, estudié acá en la IESINOC, me profesionalicé en una universidad de Bogotá, soy especialista en revisoría fiscal y auditoría, y llego pues acá a la alcaldía a acompañar el proceso de Secretaría de Hacienda con la mejor disposición posible para todos ustedes. Muchas gracias, doctora. ¿Algún honorable concejal, alguna pregunta con respecto al cuestionario que se le envió a la Secretaría de Hacienda? Bueno, entonces no queda más que dar las gracias a la Secretaría de Hacienda y a su equipo de trabajo y a Millennium por acompañarnos hoy y darnos explicación con respecto a la resolución 2057 del 30 de diciembre. Muy agradecidos. De pronto una próxima sí pedirles el favor que de acuerdo a la código de zona geoeconómica si nos explicaran todos los porcentajes, que es muy importante para uno de pronto darle claridad a muchas de las comunidades que tengan interrogantes con respecto a este tema. Muchas gracias. Honorable concejal Augusto. Una última preguntita. Entonces, el avalúo multipropósito que tenían que hacer o deben de hacer los municipios, ¿esto ya con esto queda saldado o qué va a pasar? Si el municipio implementara como tal actualización catastral o la actualización del catastro multipropósito, ahí sí quedaría subsanado como tal el tema de los avalúos, ¿cierto? Porque pues el gestor catastral, que es el IGAP, realizaría las visitas correspondientes, ahí sí verificarían predio por predio para poder determinar cuál es el valor. No sería así como se hizo por medio del proceso de rezago rural, que fue más bien por unos planos y por las mediciones e información que tenía el Agustín Codazzi de hace varios años de cada predio. ¿Y eso no sería peor para la comunidad? Obviamente la comunidad se vería, no sé si decirlo afectada, pero sí se vería en la obligación de pagar mucho más impuesto, porque si el avalúo les incrementa, obviamente el impuesto predial va a incrementar, pero es algo necesario para los municipios, ya que la actualización catastral es muy alta acá. Hay predios que realmente la información que aparece en el catastro no corresponde a la realidad, hay predios que aparecen sin áreas construidas y son predios que ya están bastante construidos o que sus hectáreas han cambiado. Entonces es muy importante para que la información de los predios del municipio esté actualizada y sea una información real. Entonces, obviamente, este tipo de actualizaciones pues trae que se paga más impuestos, pero esto también beneficia a la comunidad, porque si el avalúo catastral aumenta, claramente su valor económico como tal, el avalúo comercial va a aumentar también. Entonces, también hay que mirar los beneficios que puede traer a largo plazo. Muchas gracias, muy amables. Por favor, señor secretario, entonces continuemos con el orden del día. Quinto, comunicaciones, proposiciones y varios. ¿Tenemos comunicaciones, señor secretario? No, señor presidente. Hasta luego. Proposiciones, honorables concejales. Honorable concejal Leonel, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Una inquietud de parte de algunas veredas que no se les han entregado el kit escolar. ¿Para cuándo? O si ya empezaron, por dónde empezaron, que tienen dudas, me imagino que ya febrero. Ojalá para el próximo año sea antes de arrancar el proceso escolar, porque
Imagínense todos los alumnos comprando los cuadernos, los padres comprando cuadernos y útiles escolares, y cuando llega ya el del colegio, ya, del municipio, ¿ya para qué? Entonces sería bueno que de pronto nos comentaran si ya empezaron en las veredas a repartirlos, en qué orden van y para cuándo más o menos llegarían. Y de pronto para el próximo año sí tratar de implementar que sea antes de que empiece pues o a lo menos en las primeras semanitas de las clases. Muchas gracias. Con mucho gusto, honorable concejal. Señor secretario, por favor, tomar atenta nota para hacer la solicitud que manifiesta el honorable concejal Leonel. Y yo creo que el próximo lunes va a estar el señor alcalde acá dando informe de gestión realizado. Entonces es la oportunidad para que le preguntemos a él, que tratemos de mejorar en ese aspecto. ¿Alguna otra proposición? Bueno, entonces no siendo más, por favor, señor secretario, continuemos con el orden del día. Sexto, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Bueno, honorables concejales, convocamos para mañana a las 4 de la tarde con el gerente del hospital. Muchas gracias, muy amables